Adolf Hitler, Charles de Gaulle, Winston Churchill. Tres nombres que bastan para resumir la Segunda Guerra Mundial. Nadie sabe que fue otro el conflicto que los creó, los forjó, los volvió vengativos, poderosos, criminales, estratégicos. La otra gran fosa común del siglo XX, la Primera Guerra Mundial. El mito construido por los alemanes hizo de Hitler un héroe de la guerra de 1914 a 1918. Según la propaganda nazi, Hitler era el mensajero que corría de trinchera en trinchera bajo el fuego de las ametralladoras. Desde 1914, el joven Charles de Gaulle aspira a luchar. No vacila en arriesgar la vida junto a sus hombres. Se levanta, espada en mano, el primero en dar ejemplo, dispuesto a cumplir su destino. En la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill era primer lord del almirantazgo. Fue aquí donde sufrió su peor derrota. Realmente piensa que no volverá a la política. Dice, estoy acabado, hundido, y cae en una profunda depresión. Esta es la historia de los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial durante la Primera Gran Guerra. Líderes de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros años. 2 de agosto de 1914. La víspera de declararse la guerra, se da la orden de movilización general. Por toda Francia y Alemania repican las campanas de las iglesias y retumban los tambores. Son movilizados casi 3,5 millones de franceses y 4 millones de alemanes. Prácticamente toda la población masculina es llamada a filas. Todos los testigos hablan del silencio y las lágrimas de las mujeres. La guerra es un asunto muy serio. Nadie está seguro de volver. Pero a la hora de partir, todos están de una pieza. Echan algún que otro trago, las mujeres aplauden y les lanzan flores, y se respira la idea de que si el enemigo quiere guerra, la tendrá. El día de la movilización general, un hombre se presenta en su puesto en un campamento alemán. Alguien que dejará huella en el siglo XX. Adolf Hitler. El joven de 25 años vive en Múnich, Baviera, donde intenta labrarse una profesión como pintor. En 1914, Hitler todavía es un don nadie. En esa época es un hombre que no tiene mucho éxito. Llega a Múnich con la intención de ser artista, pero se encuentra con bastantes dificultades. Creo que es justo decir que en realidad Hitler seguía buscando un lugar donde encajar. En los albores de las primeras batallas, este futuro señor de la guerra es un desertor en su propio país. Se había marchado de su Austria natal muy probablemente para no tener que servir en el ejército austríaco. Si existe una continuidad política en su vida, desde los años de su adolescencia hasta el día de su muerte, es su convicción en una Alemania unida. Nacionalista ferviente, el futuro Führer se incorpora al ejército alemán. Ingresa en el 16º Regimiento de Infantería Bávara, el llamado Regimiento List, un regimiento de mala calidad creado para abultar las tropas. A pesar de todo, allí recibió 2 meses de instrucción militar. Después es enviado al frente, donde descubrirá todo el horror del combate. Al día siguiente de la movilización se declara la guerra. Surgen alianzas políticas tras el magnicidio del archiduque Francisco de Austria en Sarajevo unas semanas antes.
Se forman dos bloques. De un lado, la Triple Entente con Francia, el Reino Unido y Rusia. Del otro, la Triple Alianza formada por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Para evitar quedar atrapada entre sus enemigos, Alemania ataca primero el 3 de agosto de 1914 y pone en marcha el Plan Schlieffen. La idea es derrotar a Francia muy deprisa, en 6 semanas, y después centrarse en Rusia. El problema es que en la frontera francesa tienen zonas que están fortificadas. Por tanto, es mejor atravesar las llanuras belgas y descender sobre Francia desde el norte, por la región de Picardía. El plan alemán funciona. El 4 de agosto de 1914, el ejército imperial toma la ciudad de Lieja. En un intento de frenar su avance, el 33º Regimiento francés es enviado a Dinant, en Bélgica. El objetivo está claro: impedir a toda costa que el enemigo cruce el río Mosa y prosiga su avance hacia Francia. Entre los soldados está el futuro líder de la Francia libre, Charles de Gaulle. Dinant es el bautismo de fuego para este teniente anónimo de 24 años. El joven ha soñado con la guerra más que ningún otro niño. Mucho antes de entrar en la Primera Guerra Mundial, Charles de Gaulle ya había soñado 1000 veces con librar esta guerra. Lo había imaginado a través de los relatos de su padre, quien le hablaba de la derrota de 1871 y de la necesidad de reconquistar Alsacia y Lorena. Con 16 años escribió un poema en el que decía: «Si he de morir, que sea en el campo de batalla». Por tanto, la idea de sacrificar la vida por la patria, en el campo del honor, ya formaba parte de él. Al llegar a Dinant, de Gaulle y sus hombres han de proteger como sea el puente principal, justo debajo de la imponente ciudadela. El 14 de agosto de 1914, al caer la tarde, una compañía francesa toma la fortaleza. La compañía de Gaulle se mantiene en reserva en el paso a nivel. Los franceses parecen conservar el control de la ciudad, pero las cosas no van como esperaban. Al día siguiente, los alemanes atacan la ciudad. Las tropas francesas son machacadas por la artillería y defienden a duras penas su posición. De momento, de Gaulle es un simple observador y escribe esto. ¿Qué impresión me causó? ¿Por qué no decirlo? 2 segundos de emoción física. Ve a los soldados franceses bajar corriendo las escaleras de la fortaleza. Unos están heridos, otros caen rodando muertos, otros llegan al puente y caen bajo el fuego enemigo. Ve cómo sus compañeros son aniquilados por las ametralladoras y se descompone. Se queja toda la mañana porque los franceses no reciben apoyo. No hay fuego de cañones en el lado francés y así no pueden moverse. Están en una ratonera sin poder hacer nada y eso de Gaulle no lo soporta. La ciudadela cae en manos de los alemanes. El puente está en peligro. La compañía de Gaulle representa la última oportunidad de mantener el control del puente. Dispuesto a luchar, el joven teniente da un grito y lanza el ataque. Como en todos esos libros que había leído en su infancia. Todas esas imágenes idealizadas de un ejército valiente y audaz. Podemos decir que se levanta espada en mano, el primero en dar ejemplo, dispuesto a cumplir con su destino. Antes de que de Gaulle hubiera avanzado 20 metros, es alcanzado por una bala en la rodilla. Sus compañeros son aniquilados en minutos. En sus notas añade: El sargento Debus cae sobre mí muerto. Durante medio minuto oigo una terrible lluvia de balas a mi alrededor. Atrapado bajo el fuego enemigo, nadie puede ayudarle. A pesar del dolor y el intenso tiroteo, consigue salir del puente arrastrándose. Antes de ser evacuado a París, de Gaulle recibe aliviado la noticia de que los franceses siguen aguantando.
Gracias a nuevas unidades de refuerzo y a la llegada de la artillería, al final del día habían logrado reconquistar la ciudadela e izar la bandera francesa. De Gaulle se había quedado al margen. Tendrá que esperar más de 2 meses para recuperarse de sus lesiones y volver al frente. Es la primera batalla de Gaulle, que dura unos 30 segundos, pero que le escandaliza y le conmueve. Al mismo tiempo se siente frustrado por estar herido. Además, es una batalla muy sangrienta. Por tanto, cabe suponer que, para una persona tan sensible y receptiva a las impresiones del exterior, lo que experimenta en ese momento fue muy impactante. En agosto de 1914, en el combate solo participa un reducido número de soldados, aunque no eran insignificantes en modo alguno. Entre ellos estaba Winston Churchill. A sus 40 años, este soldado y periodista se ha convertido en un avezado político. Tras haber ejercido el cargo de primer lord del almirantazgo británico durante 3 años, se lanza de cabeza al trabajo. La energía que le dedica se convertirá en el sello de esta leyenda del siglo XX. A Churchill le encanta la guerra. No es un belicista ni un iluminado de la guerra, sino que, por su propia trayectoria, necesita entrar en acción. Y la guerra, como la política, es uno de los medios que le permiten inventarse a sí mismo y forjar su propio destino. Con este entusiasmo se embarca en la batalla de Amberes en Bélgica, uno de los peores enfrentamientos de la carrera al mar. Tras la batalla del Marne, los alemanes por un lado y los aliados por el otro intentan cruzar la frontera de Francia con Bélgica en su avance hacia el Mar del Norte. En esta carrera, los alemanes deben tomar Amberes a toda costa. Si Amberes sucumbe, todos los puertos de la costa hasta Francia corren el riesgo de caer en manos alemanas, y al otro lado del canal, Inglaterra puede verse amenazada. Convencido de que los ingleses deben acudir en ayuda de los belgas, un pletórico Churchill se lanza con ímpetu a su primera misión. Tiene una extraordinaria facilidad para hablar en público. En gran parte lo hace a través de las palabras, pero también emplea otra técnica que consiste en inundar de memorandos, notas y expedientes a sus superiores y también a sus subordinados. Es alguien que ataca desde todos los frentes. El bulldog inglés, con sus poderes de persuasión, convence a Lord Kitchener, secretario de Estado para la guerra, para que envíe soldados. La noche del 3 de octubre de 1914, Churchill desembarca en Amberes con más de 2000 hombres. Decide ir donde las cosas no pueden ir peor, en un momento en el que el gobierno belga y el ejército están diciendo que es hora de evacuar Amberes, pero él dice no, tenemos que resistir. Necesita oler el humo de la guerra. Es algo personal. Casi diría que lo hace por motivos narcisistas. Simplemente porque quería ser soldado y estratega al mismo tiempo. Es decir, ser la persona que decide, que manda, que moviliza las tropas. Y por otra parte, está convencido de que, sin tener todos los detalles, toda la información, no se puede ganar una batalla. Pero las exiguas tropas inglesas enviadas a Bélgica no son suficientes para hacer frente a 60.000 soldados alemanes. El 10 de octubre de 1914, Amberes cae en manos de los alemanes. La población belga huye del país. En Londres, Churchill tiene que justificar la muerte de 57 marineros en los combates. La opinión pública le culpa por haber sido un aventurero irresponsable, reputación que le acompañaría durante décadas. Sin embargo, la toma de Amberes desbarata los planes alemanes.
Mientras que el ejército alemán rodeaba Amberes, no estaba marchando sobre Dunkerque. Por tanto, había muchos menos soldados alemanes en el frente occidental. De manera que convenía mantener esa fijación todo el tiempo que fuera posible. Por tanto, podemos decir que, sosteniendo la batalla de Amberes, Churchill ayudó a que Calais no cayera. Winston Churchill experimenta su primer fracaso y el soldado Adolf Hitler está descubriendo la violencia de la guerra. Su regimiento participa en la primera batalla de Ypres, en la región belga de Flandes. Es tan poca la profesionalidad de los hombres del regimiento de Hitler que son confundidos con el enemigo. El regimiento de Hitler estaba siendo atacado por otras tropas alemanas. Esta batalla causó un tremendo derramamiento de sangre y la mayor parte del regimiento sufrió heridas. Hubo que recomponer totalmente la unidad tras aquella batalla. Tras sobrevivir a este suceso, el soldado Hitler escribió: «La vida es una batalla horrible sin tregua». Al mismo tiempo, un inofensivo episodio pudo haber cambiado el curso de la historia. Estaba en un pequeño puesto de avanzada del regimiento próximo a Messines. Y a los pocos minutos, no habían pasado 5 minutos de su marcha del puesto cuando este fue alcanzado por una bomba. Y 7 personas murieron. Otros resultaron heridos de gravedad. Para Hitler también fue una experiencia sumamente traumática, aunque hubiera sobrevivido. Más tarde la describiría como el peor momento de su vida. El invierno de 1914 ha llegado. En pocos meses el número de pérdidas humanas es terrorífico. Francia 300.000 vidas. Alemania tiene a 750.000 hombres fuera de servicio. Tras la guerra de movimientos, viene la guerra de la inmovilidad. El frente se paraliza, desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza, y cada ejército cava trincheras. Winston Churchill, cuyo empeño en vencer nunca lo abandona, intenta poner fin a este estancamiento. Para Churchill es una catástrofe. Para él, estar sentado sin poder moverse es una tragedia. Con que imaginen si es el frente el que no se mueve. ¿Cómo pueden reanudar la guerra de movimientos? ¿Dónde encontrar un teatro de operaciones que les permita reanudar esa guerra de movimientos? Churchill mira un mapa y dice: están los Balcanes y está el Imperio Otomano. El 1 de noviembre de 1914, el Imperio Otomano entra en el conflicto aliándose a las potencias centrales. Para Churchill, tomar Constantinopla, la capital del Imperio Otomano, es, según sus propias palabras, una alternativa a enviar a los soldados británicos a masticar alambre de espino en Flandes. Su objetivo es simple: apoderarse del estrecho de los Dardanelos, que conecta el mar Egeo con el de Mármara y conduce a Constantinopla. La operación presenta dificultades desde el principio. El estrecho está protegido por decenas de fuertes en ambas orillas. Y es tan angosto, entre 1 y 4 kilómetros de ancho, que es fácil hacer blanco en las embarcaciones que lo atraviesan. Para complicar las cosas, los turcos han colocado minas submarinas. Aún así, los británicos subestiman a su futuro adversario. No vieron que los turcos, a pesar de tener un ejército débil, contaban con el respaldo de Alemania. Son aprovisionados por Alemania, están guiados por oficiales alemanes y visten uniformes alemanes. Los alemanes están por todas partes. Churchill despliega 14 buques de la temida Armada Británica. Francia 4 buques de guerra. La estrategia es atacar las fortificaciones gracias a la potencia de fuego de estos barcos. Esta estrategia ya se había puesto en práctica en noviembre de 1914, pero los primeros resultados tardan en llegar.
Como dijo el almirante Nelson, la tierra nunca se conquista por el mar. Las baterías de artillería turcas están en constante movimiento. No las colocan siempre en el mismo sitio para que no puedan ser localizadas y atacadas. Las mueven continuamente y las colocan en sitios muy elevados. Por tanto, estos barcos en el mar son fáciles objetivos. El 18 de marzo de 1915, Churchill lanza un gran ataque naval. Más buques de guerra entran en el estrecho. El primer buque británico salta en pedazos al explotar una hilera de minas. Después, el francés Bouvet zozobra con 600 hombres a bordo. Un tercer barco sucumbe a las bombas disparadas desde el acantilado. Es una carnicería. La flota aliada se retira. Franceses y británicos deciden entonces hacer desembarcos. Estos se llevaron a cabo el 25 de abril de 1915 en el estrecho de los Dardanelos, 35 días después de concluir las maniobras navales. Tiempo que los turcos aprovecharon muy bien. Si lo hubieran hecho el 18 de marzo, sin duda los Dardanelos habrían caído. Pero dan tiempo a los turcos para prepararse. Y cuando llevan a cabo el desembarco, el 25 de abril, aunque los ingleses tengan el control de la costa y de las playas, arriba en las colinas hay turcos bombardeándolos. Es una situación insostenible. Los soldados están siendo machacados por la artillería. Es una carnicería. Algunos se entierran en la arena. Si se quedan quietos, mueren. A 3.000 kilómetros de allí, Churchill no es consciente de la magnitud de la carnicería y ordena a las tropas que sigan luchando. Una ceguera que dura 6 meses hasta que se da la orden de evacuar a los soldados. Esta batalla fue una de las peores catástrofes de la Primera Guerra Mundial. Winston Churchill se ve obligado a dimitir. Realmente piensa que no volverá a la política. Dice, estoy acabado, hundido, y cae en una profunda depresión. Una depresión a la que él llama su perro negro. Escribe: como una bestia marina arrastrada desde las profundidades o un buzo que fuera izado de repente, mis venas amenazaban con reventar por la descompresión. La derrota de los Dardanelos afectará profundamente al futuro primer ministro británico. Tanto es así que tendrá muchas dudas a la hora de organizar los desembarcos de Normandía. La víspera del desembarco de Normandía le dice a su esposa, ¿te das cuenta de que mañana miles de hombres habrán muerto por mi culpa? Es evidente que hay un sentimiento de responsabilidad por lo ocurrido en los Dardanelos. Mientras Churchill permanece lejos de la acción, Adolf Hitler, aún en Flandes, disfruta de una situación mucho más cómoda que la mayoría de los soldados. Es nombrado mensajero, asignado al cuartel general del regimiento. Como enlace, es el responsable de llevar mensajes del mando a los batallones. Según la propaganda nazi, Hitler era el mensajero que corría de trinchera en trinchera bajo el fuego de las ametralladoras. Esto forma parte del relato sobre Hitler como la personificación del héroe alemán en la Primera Guerra Mundial. Lo cierto es que realizaba tareas rutinarias a varios kilómetros del frente. Lo cual no le impide escribir esto a una de sus escasas relaciones en Múnich. Arriesgué literalmente la vida cada día y miré a la muerte a los ojos. Siempre regresé sano y salvo. Es un auténtico milagro.
Testimonios publicados en los años 30 ponen en entredicho la versión de la propaganda nazi y resaltan la enorme brecha que separa las trincheras de aquellos a los que llaman los cerdos de la retaguardia. Entre estos estaba Joseph Stetner, soldado del 16º Regimiento, que escribió: Mientras nosotros teníamos que echarnos sobre el fango, Hitler se acostaba en una camilla, caliente y sin piojos, con su heroico cuerpo protegido por varios metros de piedra. Cualquiera de nosotros habría dado un ojo por cambiarse con el héroe Hitler, aunque solo fuera 8 días. A salvo de los bombardeos, el mensajero Hitler recibe a pesar de todo algunas distinciones. En particular, la Cruz de Hierro, máxima distinción que puede recibir un suboficial. Más tarde, como dictador, será la única condecoración que luzca con orgullo. Después de todo, servía en el cuartel general del regimiento, y justamente porque conocía a todos los oficiales que podían proponer a alguien para recibir la Cruz de Hierro, era mucho más fácil que se la concedieran. En realidad, cualquier soldado destinado en el cuartel general que tuviera un buen desempeño de sus funciones podía ser fácilmente propuesto, incluso era frecuentemente propuesto para recibir la Cruz de Hierro. Pero para los soldados de las trincheras, que no conocían a los oficiales adecuados, era prácticamente imposible recibir apoyo. Hitler cae bien a los oficiales, pero no deja de ser visto como un extraño por quienes le rodean. Un soldado que antes de beber con sus camaradas prefiere dedicar su tiempo libre a dibujar. Lo consideraban un excéntrico, el tipo raro que siempre estaba sentado en un rincón, leyendo el periódico, hablando para sí mismo, que siempre quiere comunicarse con los demás, pero nadie le toma muy en serio. Nadie vio en él cualidades de líder. ¿Cómo iba nadie a sospechar que este hombre sería el gran dictador del siglo XX? Mientras, el que será uno de sus peores enemigos durante la Segunda Guerra Mundial se recupera del desastre de los Dardanelos. El cambio es un remedio innegable, dice Churchill. Una doctrina que se aplica a sí mismo en noviembre de 1915 al proponer el envío de una unidad al frente. Es un patriota que aspira a defender su país y, en un amplio sentido, a defender el imperio, y que quiere hacer su contribución al ejército como un soldado patriota. Pero Lord Kitchener se opone. Desobedeciendo órdenes de sus superiores, el fiero Churchill cruza el canal para iniciar una guerra de trincheras en el paso de Calais. Precedido de su reputación, su llegada causa gran sorpresa en las tropas. Pero Churchill enseguida encaja con los hombres. Necesita de verdad esta relación amistosa, fraternal con los soldados, y no tarda en ganarse el respeto tanto de sus superiores como, por supuesto, de sus compañeros de infortunio. Winston comparte la vida diaria de los soldados. Así se lo cuenta a su esposa en una carta. Inmundicia y desperdicios por doquier, tumbas promiscuamente esparcidas, pies y ropa sobresaliendo del suelo. En este entorno, con la humedad, el frío o cualquier otra incomodidad, me sentí feliz y satisfecho como no me había sentido en muchos meses. En medio del caos, el antiguo ministro resurge de sus cenizas. Nombrado teniente coronel del 6º Batallón de los Fusileros Reales Escoceses, se lanza con ímpetu a desempeñar su obligación.
Pero al cabo de unos meses piensa que puede ser más útil en la Cámara de los Comunes. El animal político tratará de volver a escena. Churchill aprovecha lo vivido en las trincheras para volver a la política con mayor fuerza y, sobre todo, con más experiencia. Al mismo tiempo, en Verdún, al este de Francia, se prepara una batalla que para los franceses será el símbolo de la Primera Guerra Mundial. El 21 de febrero de 1916, a las 4 de la madrugada, Francia conoció la violencia del fuego alemán. A los 4 días de estallar las hostilidades, dos simbólicos fuertes, los de Douaumont y Vaux, caen en manos de los alemanes. Hay consternación en el campamento francés. El regimiento de Gaulle es convocado como refuerzo el 28 de febrero de 1916. Su compañía es enviada a lo que queda de Douaumont, bombardeado por los alemanes. Aquí es donde la guerra del joven ya capitán da un giro radical. Charles de Gaulle y sus hombres toman posiciones en la iglesia del pueblo. Su misión es defender las ruinas. Misión que resulta casi imposible de cumplir. Charles de Gaulle ve que hay un hueco enorme en las defensas francesas entre el pueblo de Douaumont y el fuerte de Douaumont. Por tanto, había una brecha que el enemigo podía aprovechar en un momento dado para tomar el pueblo. En efecto, no hay tropas francesas entre el 33º Regimiento y los zuavos de la 3ª Brigada marroquí, situados mucho más al oeste. Esta brecha en las defensas tendrá una enorme trascendencia. Cuando los soldados llegan a Douaumont, la noche del 1 de marzo, la debilidad de su posición queda patente. Cuando toman posiciones esa noche, inmediatamente se dan cuenta de que la situación les es muy desfavorable, porque al llegar ven que los soldados del Regimiento 110 de Infantería, a los que se supone que van a ayudar, continúan sentados. Pronto comprenden que están muertos. Pero lo peor está aún por llegar para de Gaulle y su compañía. Al día siguiente se ven inmersos en plena batalla. El 2 de marzo de 1916, a las 6:30 de la mañana, una intensa lluvia de artillería alemana cae sobre el pueblo y las posiciones de los franceses. Los alemanes bombardearon el pueblo con artillería pesada de entre 105 y 380 milímetros. Uno de esos obuses pesa 700 kilos. Los alemanes instalan cañones Lange Max, los más potentes utilizados en la guerra. Pesan más de 200 toneladas y tienen un alcance de más de 40 kilómetros. Sus bombas, de 700 kilos, tardan 30 segundos en alcanzar el objetivo. Pero no serán los cañones lo que atrape a de Gaulle y a su batallón. Al mirar hacia el pueblo de Douaumont, de Gaulle ve con horror que los alemanes están subiendo por la calle principal, en dirección a las ruinas. Los temores de Gaulle se confirman. Los alemanes se aprovechan del hueco en la defensa francesa. Cercado, el capitán no ve otro modo de salvar la vida que abandonar su posición. Entonces él y sus hombres avistan una trinchera. Resulta tener graves destrozos por los bombardeos, así que intentan regresar al pueblo de Douaumont. Es difícil, los alemanes están cerca y ambos bandos se lanzan granadas. El resto de aquel fatídico día lo relata el propio de Gaulle en una carta a su madre.
Apenas había avanzado 10 metros cuando al fondo de una trinchera vi a varios boches agachados para esquivar las balas que pasaban volando sobre sus cabezas. Me vieron al instante. Uno de ellos me clavó su bayoneta, que atravesó mi cartera y me hirió en el muslo. El dolor es insoportable, va a desmayarse. Una granada explota junto a él y pierde el conocimiento. Es dado por muerto en el campo de batalla. Cuando recupera el conocimiento, descubre que ha sido gravemente herido y lo han hecho prisionero. Esta lesión cambiará radicalmente su vida. Es muy probable que hiciera de Charles de Gaulle la persona que fue. A 300 kilómetros de Verdún está a punto de comenzar otra batalla, la más sangrienta de la guerra. Movilizará a más de 3 millones de hombres. La batalla del Somme. Durará 5 meses, un conflicto en el que participará Adolf Hitler. El regimiento de Hitler está cerca de Bapaume, en el extremo norte del departamento. Su misión es impedir el avance de los aliados. A su llegada, los soldados encuentran un paisaje arrasado, lleno de cráteres y bombas y sembrado de cadáveres. A pesar de su posición relativamente privilegiada, el puesto de mando al que está asignado Hitler no está protegido del fuego británico. El 5 de octubre de 1916, una granada estalla a la entrada del refugio de los Correos. Resulta malherido en un muslo, pero sobrevive. Desde su punto de vista, es una señal de su destino. Hitler se dio cuenta de que él había sobrevivido mientras que tantos otros no. Fue, por supuesto, cuestión de suerte, pero pienso que en el caso de Hitler está muy claro que las ocasiones en que se libró por poco fomentaron su sensación, al menos por lo que parece, de haber sido elegido por el destino para liderar a Alemania. Por primera vez, Hitler es enviado de vuelta para recibir tratamiento, mientras su regimiento se enfanga en una guerra de desgaste. Un 1.200.000 soldados mueren o resultan heridos en el Somme, y 500.000 franceses son tomados prisioneros durante el conflicto. Son distribuidos en 300 campos de Alemania. Charles de Gaulle es enviado a Ingolstadt, en Baviera, uno de los campos más seguros del país. Recuperado de su lesión, ve lo que le ha pasado como un lamentable infortunio. No soporta estar prisionero. Es una humillación, un oprobio para él. Escribe cartas desgarradoras a sus padres con mucha asiduidad. Por ejemplo, en una de ellas le dice a su madre: «Mi querida madre, si supieras cómo lamento en lo profundo de mi corazón esta odiosa cautividad». Desde ese momento, el capitán de Gaulle tiene una sola obsesión: fugarse. El hombre que nunca se rinde a pesar de la derrota buscará la forma de volver al frente. Prisionero durante una semana, de Gaulle sabe que la mejor manera de escapar es ser ingresado en el hospital, que está fuera del campo. Los hechos están contados por él. Ingerí una alta dosis de ácido pícrico que había recibido en un paquete de comida, supuestamente para combatir la congelación. Este colorante sintético es irritante, pero a pesar del riesgo, el plan funciona. El 16 de octubre de 1916, Charles de Gaulle es enviado al hospital del campo.
Dispone de varios días para hacerse con ropa civil y escapar con otro compañero. Deciden recorrer de noche para no ser vistos los casi 300 kilómetros que los separan de la frontera con Suiza. Tras una agotadora marcha de 120 kilómetros, son interceptados. El verdadero problema de fugarse no era lograr escapar, sino salvar los cientos de kilómetros que separaban la prisión, situada en medio de Baviera, de la frontera más próxima con un país como Suiza. El futuro líder de la resistencia intentará escapar en 5 ocasiones. Entre un plan de fuga y el siguiente, De Gaulle saca partido de los recursos a disposición de los oficiales capturados, mejor tratados que los soldados. Aprovecha el tiempo para leer todo lo que cae en sus manos. Incluso lee a Zola y comenta: este autor tiene el ingenio de un montón de estiércol. Evidentemente no le gusta Zola. Llega incluso a leer un libro sobre danza. En mi opinión, se aburría mucho ese día. Y después nos habla sobre la danza del vientre. Sus notas sobre las lecturas que hace son absolutamente increíbles. Y no es algo trivial, porque con todas esas lecturas se está forjando un modo de pensar. Es increíble que este hombre, que entonces tiene 26 años, empiece a escribir sobre el sistema político francés, sobre la historia de Francia, su sistema de defensa o sobre lo que necesitaba Francia para ser un gran país. Una calidad de reflexión que será la base de todo su pensamiento posterior. De Gaulle llega a dar charlas a sus camaradas de infortunio practicando hablar en público. Revela algunos de sus pensamientos, como la importancia del líder. Un líder, dice, debe tener una fuerte personalidad, iniciativa y carácter. Cuesta creer que estas palabras fueran escritas por un joven capitán que 20 años más tarde será el líder de la resistencia y el fundador de la Quinta República. De 1916 a 1918, De Gaulle se vio privado del combate, privado de su guerra, de la capacidad de defender esa Francia por la que sentía tanto apego. Y en 1940, para él deponer las armas es inconcebible. Bajar la espada es inconcebible. Debemos seguir luchando. Es el prisionero quien despierta en este momento y dice: Francia no puede ser prisionera de su destino. En Londres, el que será su principal aliado en 1940, Winston Churchill, vuelve a cabalgar. Exonerado del asunto de los Dardanelos, en julio es nombrado ministro de municiones. Es un cargo delicado, ya que tendrá que organizar la producción industrial y controlar a los productores, que es lo mismo que decir a las mujeres trabajadoras de las fábricas. Por tanto, se halla en una encrucijada entre la política y el ejército. Winston Churchill se lanza con entusiasmo a cumplir sus nuevas obligaciones. Con renovada energía también se implica en la estrategia y propone atacar a los alemanes en Cambrai. La ciudad es un punto de confluencia esencial para los alemanes. Desde su punto de vista, solo una nueva arma, el tanque, es capaz de aplastar las alambradas de espino y atravesar las trincheras de los alemanes alrededor de la ciudad. A 10 kilómetros de Cambrai está el campo de batalla. Aquí es donde las máquinas, apodadas la locura de Winston, entran en escena. Estaban ocultos en el bosque y en las ruinas de los pueblos colindantes, cubiertos con lonas pintadas, de manera que era imposible verlos.
Los tanques fueron transportados con gran secreto porque todo el proceso se basaba en el factor sorpresa. El 20 de noviembre de 1917, a las 6:10 de la mañana, 476 tanques nunca vistos avanzan de sur a norte a lo largo de un frente de 10 kilómetros hacia las líneas alemanas. Solo se conserva un tanque de esta batalla, apodado Débora, por el batallón al que pertenecía. Testigo excepcional de las extremas condiciones soportadas por los 8 soldados de su dotación. Dentro del tanque, la temperatura no era menor a 50 grados. Los olores eran fortísimos, nauseabundos. A veces desprendía monóxido de carbono, que podía hacer enfermar a la tripulación. No tenían casi ninguna visión del exterior y el espacio era muy reducido. El avance inglés es el más rápido que se ha visto desde 1914. En Londres, Churchill está exultante. La tarde del 20 de noviembre de 1917 repicaron las campanas de todas las iglesias de Londres. Parecía que la guerra cambiaba de rumbo y que se había dado un gran paso hacia la victoria. Si no fuera porque los tanques se atascan en el fango y muchos se quedan sin combustible y munición, los alemanes, aprovechando la situación, emprenden una enérgica contraofensiva. El 4 de diciembre ya había recuperado todo el territorio ganado por los ingleses. Aún así, Churchill tenía razón. En la Segunda Guerra Mundial, los tanques mejorarían considerablemente su potencia de fuego y su armadura. Serían esenciales en el campo de batalla. Julio de 1918. Alemania, que unos meses antes invencible amenazaba París con sus cañones Gran Bertha de largo alcance, ahora se estaba desmoronando. Es durante esta retirada cuando algo muy importante sucede para Adolf Hitler. La noche del 13 al 14 de octubre, el mensajero Hitler, destinado en Flandes, está atrapado bajo el fuego de artillería británico y el ataque con gas mostaza. Hitler describe el episodio en Mein Kampf, Mi lucha. Hacia las 7 de la mañana, los ojos me quemaban, mientras iba dando tumbos, llevando mi último mensaje de la guerra. Unas horas después, tenía los ojos como ascuas y estaba rodeado de oscuridad. Enviado al hospital de Pasewalk, cerca de Berlín, ingresaría en una sección bastante especial. Hay razones de peso para creer que no solo fue tratado de las consecuencias médicas de la exposición al gas venenoso, sino del impacto psicológico que hizo en él aquel suceso. Hasta los nervios de alguien como Hitler, alguien que había servido en un periodo de guerra inusualmente largo, acabaron rompiéndose. Probablemente, el mensajero Hitler sufría ceguera histérica. Dado que su expediente médico desapareció con su ascenso al poder en 1933, los historiadores solo tienen indicios. Entre ellos están las cartas de 2 neurólogos estadounidenses, en poder de Thomas Weber. Afirman que conocieron a un colega alemán en 1935 que les confirmó la estancia del Führer en un hospital psiquiátrico. Son pruebas imperfectas, como cabía esperar desde el momento en que Hitler intentó destruir cualquier evidencia de su pasado.
Pero, como pasa tantas veces en la historia, y más aún en la arqueología, yo diría que varias de estas pruebas fragmentadas apuntan sólidamente a que, realmente, en efecto, así fue. Esta estancia en un hospital psiquiátrico podría haber influido en la personalidad del futuro dictador. Para Thomas Weber, el radical cambio de personalidad de Hitler se remonta a la primavera de 1919. Cuando el antiguo soldado, a pesar de su limitada experiencia en el frente, se convierte en uno de los principales representantes de los veteranos de guerra. Por primera vez en su vida, está en posición de influir en otras personas. Y pienso que es entonces cuando, de repente, haciendo diversas tareas, se da cuenta de que puede desenvolverse bien. Aprende poco a poco y de pronto pasa de ser un inadaptado social a saber desenvolverse e influir en la sociedad. Así que la Primera Guerra Mundial sirve de trampolín para la futura carrera del Führer. Sin embargo, el 11 de noviembre de 1918 todavía no es consciente de ello. Entre lágrimas recibe la noticia del armisticio. 22 años después, querrá ocuparse personalmente de cerrar la terrible herida abierta por la guerra. Creo que no es exagerado decir que Hitler piensa que tras la caída de Francia ha conseguido finalmente que el desastre de 1918 no haya existido. ¿Dónde firma el armisticio el 22 de junio de 1940? En Retón, en el vagón del armisticio. Y cuando sube al vagón dice, ¿dónde se sentó Foch? A diferencia del mensajero Hitler, Winston Churchill celebra el triunfo con champán. Para el futuro primer ministro, la Primera Guerra es un ensayo general de la Segunda. Ahora ya conoce la importancia de imponer sus puntos de vista políticos y estratégicos. Churchill estará absolutamente convencido de que necesita plenos poderes en cualquier circunstancia para tomar decisiones. Y al llegar al poder forma un reducido gabinete con su gente de confianza y querrá que su poder sea absoluto. Charles de Gaulle regresa de Alemania humillado por su prolongado encarcelamiento. Así, en julio de 1944, al pisar los Campos Elíseos, el nuevo héroe francés finalmente se cobra su venganza. Menudo contraste respecto a 1918, cuando vuelve solo de su prisión en Ingolstadt, avergonzado y triste, sin saber si continuar en el ejército, consumido por la humillación y la amargura. Sin embargo, es el mismo hombre. Y desde luego que sin ese hombre de 1918, el hombre de 1944 no habría existido. Después del primer conflicto, Charles de Gaulle y Winston Churchill son los únicos que saben que la guerra está lejos de haber acabado. Adelantándose a su tiempo, son los primeros en hablar de una guerra que durará 30 años, de 1914 a 1945. Para Hitler, de Gaulle y Churchill, la guerra no había hecho más que empezar.